la verdad que el que dice que va un matrimonio en juzgado, y en esto que la señora le dice al marido: Joan, tinc pis. Nena, ara en el jutjat, en el juzgado, vas al servicio público sin mayor problema. Joan, que tinc pis. A ver, nena, te he dicho que al juzgado vamos a hacer unas diligencias y luego las necesidades fisiológicas. En esto que llegan al juzgado, y le preguntan al vigilante: perdone usted, señor, ¿podría decirme dónde están los lavabos? El vigilante, muy amable, le contesta: sí, en la primera planta, al fondo a la izquierda. ¿Lo ves, nena? Ay, Joan, que tinc pis. Hagamos las diligencias y luego las necesidades. Van a la segunda planta, que es a donde se dirigen. Y una vez allí, el funcionario de turno, al que recepciona y entrega documentación, coge la documentación y muy eficiente al muchacho. Todos ellos muy eficientes. Acto seguido, la señora le dice al funcionario: perdón usted, ¿podría hacerme un justificante para mi marido, para el fijo? A lo que un funcionario muy indignado le dice: señora, si yo tuviera que hacer un justificante certificado para los acompañantes porque su esposo no ha hecho nada, no ha traído nada, es como si no hubiera venido, yo tendría una tendinitis o un mal funcionamiento de la muñeca. La señora se queda así y el marido, sin inmutarse, le dice: ho veus, nena, com tenien que anar primer a fer las diligencias y més tard las necesitats? Porque ahora mismo tengo que ir al lavabo a cagarme en la madre que parió al funcionario.